Marcos 8. Hombres como árboles en la aldea global. Así hemos titulado la enseñanza de hoy, que vamos a tratar este capítulo, el capítulo 8 del libro de Marcos. Toca muchos temas, es un capítulo que toca muchos temas y es difícil poner un título, pero creo que poniendo ese título vamos a respetar lo que es la cohesión, el espíritu en el que se encierra pues precisamente ese capítulo 8 del libro de Marcos. Saben ustedes que hacemos un somero repaso por lo que ha llamado nuestra atención o lo que nos ha dado que pensar a lo largo de esta semana en cuanto a lo que se ha movido en predicaciones y demás. Y entonces pues nosotros lo vamos a mencionar y luego ya vamos a entrar con la enseñanza de hoy. Esto es una introducción que vamos a hacer, ¿verdad? La primera pregunta que nos hicimos al comienzo o durante el Shabbat es por qué el mesianismo y el judaísmo coinciden en las parashot. Saben que el judaísmo y también el mesianismo coinciden en las enseñanzas que son las parashot, que son desgranajes de la Torá. Pero es curioso, ¿no? Porque ahí el mesianismo sí se agarra de ese verso que dice, como consejo a la hora de que funcione la congregación, se dice, hablad todos una misma cosa, ¿no? Y esto se lo aplica al mesiánico para hablar lo mismo que el judío. Y es curioso porque los que más aman supuestamente a Yahshua HaMashiach, que es el mesianismo, y los que más le odian, se ponen en un mismo sentir. Es cuando menos curioso, ¿verdad? Llama la atención que coincidan en hablar una misma cosa los que aman al Mashiach con los que le odian. Eso debería hacernos pensar. Entrando un poquito al humor, que lo teníamos un poquito abandonado, vamos a retomar ese sentido del humor que hoy es más necesario que nunca. Y la pregunta, en manera de chiste, que hacemos hoy es: ¿qué hace un marica con dos pistolas enfundadas? El género western. El género western. Luego hay otros que no llegan a ser maricas, pero son homosexuales, van camino de la maricada, son metrosexuales, que ya saben que se afeitan, se ponen láser y niegan su masculinidad, ¿no? Igual que las mujeres que niegan su feminidad también. Entonces, estos metrosexuales pues van camino de esa homosexualidad latente y patente ya, pero pasan por elfos. Primero en ser metrosexuales pasan por elfos, ¿eh? Y luego se ponen también el tono de ojos, el color que quieren, se emblanquecen o se ponen morenos de rayos uva, y entonces se convierten en elfos de la naturaleza. Bueno, otra nota de humor, pero humor actual. Resulta que Donald Trump es un mozalbete comparado a aquellos que le van a hacer la oposición en la campaña política de este año. Donald Trump, que tiene 70 y pico años, es un mozalbete comparado a los carcamales que le van a discutir el seguir en la presidencia. Tremendo, tremendo. Y es que, claro, toman de la jerarquía, del sistema jerárquico de la bestia, y van con los lobos más viejos por delante, como la camada de lobos que son. Bueno, y ahora vamos a reparar en una palabra, o en un conjunto de palabras que tienen la misma raíz, que nos van a hablar, y es Shema y Shamaim. Vamos a ver la relación que existe entre oír u oído y cielo. Y esto se repite en dos idiomas, uno el inglés y otro el hebreo. De esta manera, Shema, que es oye, Shema Yisrael, oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema es oye, y Shamaim, que es la misma raíz, es cielo. Es curioso, pero es que en inglés también se da, porque en inglés comparte raíz hear,
H-E-A-R, hear, oído, oír, con heaven, que empieza también por H-E-A, heaven, y hear, oído y cielo. Entonces se repiten los dos idiomas. ¿Algo hay detrás? Por supuesto que sí. Cuando algo coincide en dos idiomas es que Elohim te está hablando de cierto, cuando el Mashiach decía, de cierto te digo. Entonces, además, esa palabra heaven viene también, si la separáramos, si hiciéramos un desglose de los componentes de la palabra heaven, atención a esto, porque sería hear, de hear, de oído, hear ben, le añadimos solamente la R, sería hear ben, si mezclamos el inglés con el hebreo, sería oír al hijo. Heaven, que es cielo, sería hear ben, oír al hijo. Y además también tienen la misma raíz en inglés, hear, oído, heaven, cielo, y heart, corazón. Entonces lo que nos diría, el mensaje que nos daría el inglés, si nosotros tuviéramos ese don de lenguas que permitía que les hablaras a cada uno en su idioma correspondiente los misterios de Elohim, le diríamos a los ingleses: el cielo es poner oído para oír al corazón del hijo. Hear, oído, hear ben, cielo, oír al hijo, y hear, corazón. Esa relación sería, el mensaje que le daríamos es: el cielo es poner oído para conocer, para oír al corazón del hijo. Por eso Yohanan, el apóstol, el Sholiach Yohanan, el que escribió el Apocalipsis y la Besorá, la buena nueva de Yohanan también, se recostaba sobre el pecho del Mashiach. Entonces, el cielo en Yohanan era poner oído para oír el corazón del hijo. Por eso Yohanan lo hizo. Oyó el corazón del hijo y eso fue el cielo. Por eso se le dijo en Apocalipsis: sube acá, porque ya se había recostado, ya conocía lo que era el cielo, oír el corazón del hijo, ¿verdad? Esto nos lo diría el mensaje en inglés. Ahora, en hebreo, no solamente es Shema, oye, y Shamayim, cielo, que comparte raíz, sino que también es Shem, nombre, también tiene la misma raíz, y Shomer, que es guardián. Saben ustedes que las vocales es lo primero que cambia en una palabra. Lo más fácil de borrarse del rastro histórico es la vocal. Entonces, vamos, que la raíz es la misma, solamente es cambiar la vocal. Entonces, Shomer es guardián, Shamayim cielo, Shema oye y Shem nombre. Entonces, ¿qué nos diría en hebreo? Nos diría: oye al guardián del cielo, al guardián de Elohim, de lo que es elogiable, de Elohim. Entonces, es un mensaje muy rico que nos enseña esa correspondencia entre cielo y oído. Entre cielo y oído. Cuando pones ya un sumo cuidado, un oído refinado que ya discierne, que ya distingue, que ya capta lo que viene de Elohim rápidamente, entonces pones oído al corazón del hijo, al corazón de Yahshua, como hizo Yohanan, y entonces él te puede decir en cierto momento, cuando vayas a profetizar: sube acá, que yo te mostraré. Es hermoso. Bueno, y entonces bajamos ya de esta, ¿cómo decir?, de este encumbre de placer en el conocimiento de Elohim, pues nos toca ahora bajar, descender otra vez para hablar de lo que tiene lugar a lo largo de la semana y lo que van predicando, porque, claro, hay que bajar varios peldaños para situarse al nivel de esta gente que viene diciendo, por ejemplo, esto: no tener relaciones sexuales antes del Shabbat. Eso lo mandan como mandamiento en algunas congregaciones. Ni tampoco en Shabbat. Entonces, si no tienes relaciones antes de Shabbat y tampoco tienes en Shabbat, ¿cuándo vas a tenerlas? Dice: porque no estás puro, hermanos. Es que entonces no estás puro si tienes relaciones antes de Shabbat, y en Shabbat tampoco. Bueno, esto invalidan el mitzvot, invalidan el mandamiento, como leíamos en estas semanas anteriores. Invalidáis el mandamiento, la mitzvah de Elohim, por causa de vuestras tradiciones,
porque fíjense que la unión del hombre y la mujer es lo más puro, es la imagen y semejanza de Elohim. Así que nada más Shabbat, nada más reposo donde se complazca Elohim que en la unión del hombre con su mujer, de la mujer con su marido. Además que él dice que lo unió, ¿eh? Exactamente. Dice que lo que Elohim ha unido, el hombre no lo separe. No lo separe, exactamente. Es una manera de separarlo. Dando esas doctrinas, invalidando el mandamiento, es una manera de separarlo, porque separas para que no se unan en relación. Que dice supuestamente la traducción de la del semen, ¿no? Sí. De que está impuro y todo eso lo confunden. Ah, claro, sí, también porque se confunden por ahí, porque ellos ven que derramar semen es impureza y cuando en Levítico, en las leyes levíticas, lo que se refiere es a gonorrea y a enfermedades venéreas, eso es. Entonces se confunden, no saben interpretar, no van a llegar a Elohim porque no saben juzgar. Entonces esto es lo de todas las semanas. Cuenta un amigo nuestro que él como mesiánico entró con los tzitziot, con los flecos, en el chaleco, en una tienda árabe en su país. Y entonces le preguntó un judío que si era judío. Y él le dijo que sí, y viendo cómo lo miró el árabe, tuvo que escapar a toda prisa. Y eso por creerse judío, que ni es judío. Es, pues, con mucho respeto para los indios, pero es un indiecito. Y por creerse judío. Y un judío de verdad, si hubiera sido un judío askenazi de verdad, le hubiera comprado la tienda. Y él se tuvo que ir por patas, como se dice. Bueno, un consejo que les voy a dar, un consejo importante. Tomen nota de esto, si lo tienen a bien, pero va a ser importante. No se fíen nunca del que dice que no hay que interpretar la Biblia, porque la Biblia se tiene que interpretar constantemente, a cada verso, a cada golpe. Se tiene que interpretar constantemente. No se fíen de quien les dice que la Biblia no es para interpretarse, que la Biblia se interpreta sola y demás estupideces. Clásicos de la literatura universal de los estúpidos. Porque fíjense que cuando los que supuestamente no interpretan la Torá y se basan en oraciones repetitivas y en leer textos repetitivamente, son, y está el precedente de Esdras, los que recién llegan de Babilonia. Entonces, los que tienen apegadas todas esas costumbres adheridas babilónicas que no pueden escapar, es cuando no interpretan y se remiten a las vanas repeticiones. Y eso pasa constantemente en el judaísmo y se lo ha trasladado esa manía, ese mal vicio al mesianismo. Entonces en Esdras se demuestra, porque en Esdras solamente, como llevaban tanto tiempo sin leer la Torá porque habían estado en la cautividad babilónica, se tenían que remitir, porque venían contaminados de Babilonia, se tenían que remitir a leer la Torá en público para que fueran encajando las cosas en su sitio. Ahora, otro clásico. No hables mal de tu cónyuge aunque sea adúltero. Esto lo recomiendan en una de esas congregaciones al por mayor de gente. No hables mal de tu cónyuge aunque sea un adúltero o una adúltera, porque te maldices a ti mismo o a ti misma. Entonces, qué fácil es, ¿verdad?, callar la fornicación y el adulterio que se cometa en la quejilá, en la congregación, y la congregación siempre puede aparentar ser una congregación apartada, una congregación kadosh. Qué bonito es, ¿verdad? Claro, todo el mundo se calla, nadie destapa nada, ni siquiera el cónyuge tiene permiso para hablar de lo que le ha hecho su propio cónyuge. Entonces, así cualquiera tiene una congregación de santos, ¿verdad? Pero esa no es la santidad que quiere el Eterno, bendito sea. Ahí no hay diferencia con el mundo. Y la santidad es diferencia. Entonces, y precisamente dice esto, este manipulador,
cuando acababa de hablar de aborrecer por causa del Mashiach. Dice, porque el que no aborrece, esto está en Mateo 10, 37 al 42, si quieres leerlo, dice, el que no aborrece a padre, a hijo o a hermano por causa de mí no es digno de mí. Y recién dice esto, defiende que ni siquiera se pueda aborrecer en la manera de aborrecer lo que ha hecho y denunciarlo, exponerlo, porque es justo delante de Elohim. Lo que no es justo delante de Elohim es no venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, que es lo que hacían los fariseos. Y estos ministerios son eminentemente fariseos. Y no van a llegar a nada, se pongan como se pongan y tengan la congregación de lo que tengan, de miles, de millones o de trillones, de lo que tengan. No van a ser Elohim, ni a juzgar en Elohim, ni nadie que les escuche con gusto y para empaparse de esas doctrinas demoníacas van a heredar nada. Esos están condenados, se acuestan con la misma bestia. Eso ya vaya por ahí. Y ahora un tema que vamos a ver, un tema aparte que vamos a tocar hoy, un tema importante que vamos a tocar hoy, y quiero que sea aparte. Este tema se va a llamar, en pregunta, vamos a resolver esto de una vez por todas, ¿a por justos o a por pecadores? ¿A por quién vino nuestro Mashiach? Si vino a por justos o a por pecadores. Y lo vamos a descubrir muy sencillamente porque la palabra de poder nos va a hablar rotundamente. En Juan 14, en la Besorá de Juan, Yohanan, 14, 3 al 6, 14, 3 al 6, dice, y cuando me haya ido y tenga ya preparado un lugar para vosotros, dice el Mashiach, de nuevo vendré para tomaros conmigo. En otras versiones más acertadas, porque esto es una absoluta genialidad del Mashiach. Esto es una joya, una perla. Esta es de las mayores genialidades que se han dicho en la historia del mundo. Cuando dice, y os tomaré a mí mismo. Impresionante, impresionante. Esto, la gente que lo predica pasa de puntillas, pero al cambiarle toda la sintaxis lógica de la frase, cobra una genialidad impresionante. Os tomaré a mí mismo. Y de nuevo vendré para tomaros conmigo, o a mí mismo, para que donde yo esté, donde yo estoy, también estéis vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y le dice Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le responde Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y esto para demostrar ¿qué? Demostrar que nuestro Mashiach se tiene que tomar a sí mismo. Y como se tiene que tomar a sí mismo, no puede tomar a injustos. No puede. Entonces, porque sería pues devastador para todo el plan de salvación. No tiene ningún sentido. O sea, no tiene ni el más mínimo admitirlo. Eso no tiene, está fuera de lugar completamente. Que Él pueda tomar a alguien injusto. Que Él venga a por injustos y no por justos. Que venga a por pecadores. Esto no tiene razón de ser. Porque Él se tiene que tomar a sí mismo. Me tomaré a mí mismo. Entonces, ¿al justo o al pecador? ¿Queda claro? En Mateo 5, 20, 26, vamos a Matillahu 5, 20 al 26, dice, porque os lo aseguro, si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Elohim. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que hacer obras de justicia más que aquellos que se han criado
con la influencia de la Torá. Imagínense cómo tienen que ser nuestras obras de absolutamente cuidadosas en Torá. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y quien mate comparecerá ante el tribunal, pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el tribunal, y el que diga a su hermano estúpido comparecerá ante el Sanedrín, y el que le diga renegado comparecerá para el Gehenna del fuego. Bueno, esto es discutible, estas versiones, pero bueno, no vamos a eso. Por tanto, si al presentar tu ofrenda ante el altar recuerdas allí que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Procura hacer a tiempo las paces con tu contrario mientras vas con él por el camino, no sea que él te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Entonces se nos llama a tener mayor sedaká, mayor justicia, que aquellos que tenían la provisión para conseguirla, esa sedaká, porque tenían el material por medio de la Torá. Entonces tenemos que hacer obras de sedaká, justicia, más que aquellos que han tenido siempre la influencia de la Torá. Así de justos tenemos que ser. Fíjense, no solamente no es ser justo, no es que no venga a por pecadores, sino que además nuestra justicia debe sobrepasar a los que se han criado con el influjo de la Torá y aquellos que tenían toda la provisión y todo el material para ser justos, ¿verdad? Porque lo que instruye en justicia, obviamente, es la Torá. Ahora, me pueden objetar con Lucas 5:30 al 40, ya vamos a ir acabando esta introducción. Lucas 5:30 al 40, 5:30 al 32, 5:30 al 32, si he dicho otra cosa me perdonan, 5:30 al 32. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Yahshua les contestó: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Y aquí me pueden decir: ve. Pero está hablando de llamados. Está hablando de llamados. No que él se dio por pecadores. No, eso está muy lejos. Eso no tiene sentido. Que él llamó pero llamar no es redimir. Llamó. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan, dice, para que se conviertan y hagan obras de justicia. Y en Mateo 22:14, terminamos con Mateo 22:14, que dice así, para refrendar esto. 22:14 de Mateo, dice: porque muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí está. Así tienen claro ya hoy que el Mashiach no viene, su cometido a los que rescata, en definitiva, no son los pecadores, sino aquellos que se instruyen en la justicia y en las obras de justicia. Y las obras de justicia, lo que nos instruye, por supuesto, es la bendita Torá. Y hasta aquí, esta introducción de hoy. Y vamos ya al tema de hoy, que va a ser Marcos 8, que le hemos titulado, pues, hombres como árboles en la aldea global. Y van a entender ustedes perfectamente cuando lo expliquemos. Y van a ver que, aunque tiene muchos puntos, pero con este vamos a captar el espíritu de todo este capítulo de Marcos 8. Vamos a entrar en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en este bendito Shabbat.
Marcos 8 dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Yahshua llamó a sus discípulos y les dijo. Entonces vemos en el primer verso que hay una gran multitud sin nada que comer. Y hoy hay una gran multitud que no está comiendo nada, nada espiritualmente bueno. Entonces, por muy multitud que sea, si no tiene nada para comer, ahora vamos a ver que va a desfallecer. Y lo que tiene que comer alimento sólido, que de verdad le nutra a esa multitud. Entonces en el verso 2 dice nuestro Mashiach: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Vamos a la profecía, un paso más allá de lo que nos presenta en primera instancia. Compasión versus lástima, compasión contra lástima. Él siente compasión. La compasión te lleva a actuar, la lástima la albergan los seres mediocres para ensamblar sus mediocridades de vida, sus mediocridades vitales. La lástima no lleva nada. La lástima es un sentimiento penoso tenido por gente penosa. Entonces, él tuvo compasión y que la compasión lleva a actuar. La lástima no te lleva a actuar, te lleva a tener un sentimiento miserable. Y miserable todos aquellos que albergan lástima y que también procuran la lástima muchas veces. Entonces dice que 3 días, porque 3 días estaban con él y no tenían nada que comer. Y esto es impresionante porque nos habla de este tercer milenio. Ya han transcurrido, llevamos camino, si no los albores de este tercer día, de este tercer milenio, y no tenían nada para comer en la ausencia del Mashiach. Por eso él se conmueve, le llama a la compasión para darnos de comer. 2000 años sin echarnos palabra sólida en la boca desde los discípulos. Entonces llama a la compasión del Mashiach. Dice: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Ahí está. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Y es que sin comida del Mashiach, si no nos comemos lo que sale de la boca del Mashiach, no podemos regresar, no podemos hacer teshuvá, no podemos de verdad tener arrepentimiento. Desmayamos por el camino. Sin la comida que nos da el Mashiach, que si lo miran profundamente es su propia carne espiritualmente. Sin la comida del Mashiach desmayamos por el camino, no podemos regresar a casa, no podemos volver allá donde pertenecemos, allá donde hemos salido, de Elohim mismo. Desmayamos por el camino. Entonces sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Se encuentran 2 problemas los discípulos. Uno, ¿de dónde podrá alguien saciar? Se preguntan por el cómo, de dónde, con qué vamos a saciar a esta multitud. Y la segunda duda existencial que se les despierta a los discípulos es el lugar. ¿Cómo, dónde y con qué vamos a alimentarlos? Y luego, ¿cómo vamos a traerlo aquí a un lugar desierto? Que el desierto es símbolo de soledad. Entonces los discípulos, pese a que convivían con el Mashiach, ignoraban el método para saciar en la soledad. Los discípulos de hoy, aprendiendo del Mashiach, tenemos que dejar de ignorar el método para saciar en la soledad a las almas. Tenemos que saber el método para saciar a las almas en la soledad. Tenemos que saber el cómo, el de dónde, con qué vamos a saciarlo,
con la palabra de la boca del Mashiach, y no tenemos que tener miedo a ministrar en soledad, en el desierto, porque muchas veces vamos a ser llamados a ser voces en el desierto, como el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. 7 es perfección, saben ustedes. Verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Recostados, ¿recuerdan ustedes? ¿No les suena esa palabra de recostarse, de recostar a alguien? ¿A quién recostó? A Adán. Adán le sacó la vida del costado, recostándolo también. Cuando nos recostamos sale vida, del reposo sale vida. Esto es así. Y la ciencia, la medicina de verdad, cada vez lo confirma más. Del reposo, de la quietud, sale alcalinidad, sale salud. Entonces, recostado sale vida, del reposo, del Shabbat, sale vida, del azoramiento, del estrés, sale muerte, acidez. Entonces, recostado sale vida, del reposo sale vida, como Adán, que salió Java de su costilla, recostado. Salió ADN, salió vida de Adán, en el reposo, en el Shabbat. 7 panes nos hablan de plenitud de alimentos producidos en la tierra, y es que la tierra produce al por mayor. No daríamos abasto. Si nadie en la tierra hubiera muerto, igualmente tendríamos alimento para todos, porque la tierra es rica y la mayor parte de la tierra está baldía. Entonces es 7 plenitud de alimentos producidos en la tierra, y él da gracias, y a la vez que nuestro Mashiach da gracias, comparte. La gratitud implica compartir, impartir, dar lo que se tiene. Si tienes enseñanza, da enseñanza. Si tienes una mirada dulce, da una mirada dulce. Si tienes un abrazo, da un abrazo. Versos 7 y 8. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Verso 8. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. De plenitud, ¿qué sobra? Plenitud, porque ya es plenitud. Del 7, ¿qué sobra? Otros 7. De la plenitud, plenitud. Vamos, eso es como lo que dicen, la riqueza llaman la riqueza, y ahí sí es verdad. Verso 8. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron 4.000 y los despidió. 4.000 que guarda relación con los 144.000, que se van a alimentar en ese tiempo final de las palabras del Mashiach, de ese alimento sólido, de esa compasión que tiene el Mashiach por tanta hambre que hemos pasado en el camino. ¿Verdad? Entonces, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Discutían con él. Y discutían, le dijeron, bueno, ya, déjate, muéstranos una señal. Bueno, pero si la acababa de dar. ¿Cuál es el problema? Que estos eran unos desubicados, que estos fariseos y estos escribas eran unos desubicados. No hay señal para los desubicados, que no están donde deben estar en el momento que deben estar para ver la señal. Como no estuvieron antes para ver el milagro de la producción de los panes y los peces, pues entonces querían señal. ¿Pero por qué querían señal? Porque se desubicaron, llegaron tarde. Dice, porque querían entramparle. Querían entramparle, como siempre, querían discutir con él y querían pillarle la vuelta para engañarse a ellos mismos de que no era el Mashiach. No querían la señal para creer en exactamente. Mashiach, Claro. para entramparle. Claro.
Entonces, eso es lo que pasa, que nunca van a ver señal los desubicados, y esto pasa lo mismo con los ministerios que Elohim pone de verdad. Nunca van a ver los de verdad señal de que son profetas de Elohim porque no llegan a tiempo, están desubicados. No llegan a tiempo de conocerte de verdad y conocer las saetas que Elohim utiliza para su cabot, para su esplendor. Entonces 12 y 13 dice, y gimiendo en su ruaj, gimiendo en su espíritu, nuestro Mashiach dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En otras versiones dice, y se fue a la ribera contraria. Tremendo. Se fue a la ribera contraria de estos desubicados que pedían señal cuando no tocaba la señal. Que no llegaban a tiempo de ver la señal, sino que querían la señal cuando a ellos se les apeteciera. Entonces se pasa a ir a la ribera contraria. ¿Por qué? Porque estos son adversarios. Verso 14. Habían olvidado traer pan. Tremendo, tremendo estos discípulos, oye. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Que los discípulos seguramente querrían el milagro siempre, olvidando hacer su parte, la parte que les correspondía a los discípulos. Los discípulos querían cristianismo, quería que les sacara las castañas del fuego siempre y que les hiciera el milagro cuando ellos se olvidaran del pan. Venga, vamos a producir aquí unos panecillos y otras cestitas de peces, y querrían siempre el milagro. Y no funciona así, tienes que hacer tu parte, porque para eso vino nuestro Mashiach, para eso viene, para incentivarte, para motivarte a que tú hagas tu parte, la parte que te pertenece a ti para encontrarte con Él. Versos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían ellos entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Yahshua les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Y qué estáis hablando? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí, y aquí explica que no son milagros, que no se confunden los evangelistas, los datadores, los de las buenas nuevas, que esto muchos en el ateísmo y contrarios al evangelio, bueno, a la buena nueva, los rebaten diciendo que en unas ponía 5 cestas y en otras 7 panes y que estaban... Y no es así, ahora lo explica el Mashiach, verán. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, eso fue una, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. 12 por los discípulos que iban a impartir ese alimento del Mashiach. Y cuando los 7 panes, dice, otra mención, y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7, que ya hemos dicho que es plenitud, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y luego vino a Betsaida, dice, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, y vamos a aclarar lo de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, porque la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes era lo mismo. Herodes era un edomita, un judío convertido, edomizado, romano ya, que hacía los oficios del antiguo levirato, pero que ya estaba vendido a Edom, a Roma, y los fariseos pues forman pues la misma levadura que Herodes, que es el fermento dentro. Están fermentados dentro, y fermentados dentro con esa levadura les impide dar fruto para impartir. No pueden impartir porque están fermentados por dentro, enaltecidos, ensoberbecidos, en definitiva. Entonces es inflamación, es hipocresía y también es cipallismo. ¿Qué son los cipallos?
los que venden a lo propio suyo en favor del imperio opresor. Esto es cipayo. Bueno, verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Bueno, entonces viene luego a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase, porque le pedían a Yahshua que ministrara como ellos querían. Tócalo, tienes que tocarlo. Como ellos querían que ministrara, así tenía que ministrar. Y entonces en el verso 23, dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Fuera de la aldea global. Fuera de la aldea global. De sincretismo, de mezcla, de cobardía, de falta de decisión, de falta de hombría, de varonilidad. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Aquí le pone las manos encima, no en los ojos todavía. Él, el ciego mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, en la aldea es que se ven los árboles, se ven los hombres, pero no los frutos. Tienes que salir de la aldea global, tienes que salir de la aldea para ver los frutos de los hombres, los frutos de los árboles que representan los hombres. Dice, los veo que andan, decía en su ceguera, dice, los veo como árboles que andan. ¿Por qué? Porque andan pero están muertos. Andan pero no llevan fruto para impartir. Entonces, en el verso 25, dice que nuestro Mashiach le puso otra vez las manos, luego le puso otra vez las manos, esta vez sí, sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, es gradual, el recobrar la vista es gradual. Tiene el Mashiach y tienes tú que dejarte sacar de lo global, de la aldea. Tienes que sacarte de lo global para darte el Mashiach un trato individual, porque tú eres un alma, tú no eres un número de la congregación, tú no eres un borrego más, tú mereces un trato individual y eso te lo va a proporcionar nuestro Mashiach una vez salgas de la religión, de la aldea. Entonces, cuando Él te saca de lo global para darte un trato individual de alma a alma, te da entonces su ADN sobre tus ojos, te da de su mismo ADN. Y entonces ahora sí recobras la vista, ves claramente, de lejos y de cerca. Tremenda preciosidad. Entonces, en el verso 26, de tal manera esto es así proféticamente, que dice nuestro Mashiach, y lo envió a su casa, diciendo, envió al ciego a su casa ya, recobrada la vista. Y le dijo, Mizvá para el ciego, Mizvá para los ciegos recién recobradas la vista. Por el ADN del Mashiach cuando salen de la aldea religión, de la aldea costumbres, de la aldea añadido de mandamientos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. No entres en la aldea global o volverás a perder tu visión. Si sales de la religión, tienes que salir con todas las consecuencias. No salir del cristianismo y meterte ahora en el judaísmo, que es peor. Tontorrón. Claro que sí. Con mucho respeto para el oyente, por supuesto. Entonces, en el verso 27, 28, 29 y 30, dice, salieron Yahshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Yohanan, Juan el Inmersor, Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Kefa, Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Oiga, y yo meditando en esto digo, bueno, Mashiach de mi vida, ¿por qué no querías que se te nombrara ya como Mashiach en ese tiempo?
Y me he preguntado, ¿y saben por qué no quería que se lo dijera a nadie que era el Mashiach? Porque nuestro Mashiach no quería cristianismo. No quería esa multitud que no llega a nada, que desfallece porque no come su buen alimento, no come de él mismo, que desfallece, que no se deja tocar los ojos, que no puede recobrar la vista porque no sale de la aldea. Nuestro Mashiach no quería cristianismo. No quería el número bruto, como hemos dicho antes, quería el trato alma a alma. No quería religión. Bueno, preciosidad nuevamente. En el verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al ser humano, al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Le tocaba padecer y ser desechado y además ser muerto, en lugar de reinar. En lugar de reinar, que era lo que el judaísmo quería, que reinara ahí en ese momento, pero él dice no, es necesario padecer y ser desechado y ser muerto y ser desechado por los principales y por los escribas. Era necesario, ¿para qué? Para que esto llegara a nosotros y la amada saliera de preparada como él ha tenido previsto desde el principio, porque si no, no hubiera llegado a nosotros. Entonces dice 32, 33, 34 y 35. Esto le decía claramente. Entonces Kefa Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Kefa, Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y de la buena nueva, la salvará. Ahora, la pregunta que te hace el Mashiach hoy, hayas entendido esto en mayor o menor profundidad, pero la pregunta que te hace el Mashiach hoy es, ¿qué es la vida para ti? Porque hay para quien la vida es no padecer nunca. Hay quien la vida es... Para quienes la vida es no ser nunca desechado por los principales, porque para esto es más que la vida para ellos, ser desechado de los principales. Le dan más importancia a esto. Esto es lo más importante en sus vidas. Con esto, con ser desechado de los principales, se les va la vida. Por eso el Mashiach les dice como sigue. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y de la buena nueva la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el ser humano se avergonzará también de él, el Hijo del Hombre, Mashiach. Se avergonzará también de él cuando venga en su cabot, en su esplendor, en el esplendor de su Padre, de Elohim, con los ángeles apartados. Entonces, perder el alma, eso sí que es perder la vida. Perder el alma es perder tu cuerpo futuro. Tu cuerpo futuro va a ser un alma. Eso sí es perder la vida. No es perder la vida que seas desechado y que tengas que padecer y que tengas que ser desechado por los principales. Eso no es perder la vida, pero hay gente que se le antoja así. Perder el alma es perder la vida, el cuerpo futuro que nos espera en el Mashiach, para disfrutar de él. Entonces, a ver... Aquí más que todo le hablaba a ellos. Sí. Porque como ellos iban a ser perseguidos y los iban a matar por él. Sí. Porque dice, porque todo aquel que quiera salvar la nefe la perderá, pero el que pierda su nefe es por mi causa y por la Besorá. Sí. Porque en ese tiempo era que... Sí, pero el contexto ahí es que él anuncia que debe padecer y ser desechado, y Kefa quiere reconvenirlo. ¿Por qué? Porque la vida para Kefa, para Pedro, era ser visto por los otros. Por eso, no era para ellos.
para esa generación, porque dice, porque si alguien se avergüenza de mí y de lo que digo en esta generación adúltera y pecaminosa. Exactamente, en la generación sí. Yo creía que te refería a los discípulos, en la generación perversa que oía todo lo que ministraba y sin embargo tomaba que la vida era simplemente ser visto, nunca padecer, nunca ser desechado de los principales, sino ser bien visto, buscaban la reputación en definitiva. Entonces eso es. Ahora, si te avergüenzas por padecer, si te avergüenzas del Mashiach, porque para ti es demasiado padecer y demasiado ser desechado por los principales, entonces perder la vida para ti es perder la reputación. Pero la reputación no es la recompensa es el alma. La recompensa es un cuerpo glorificado, transformado para estar una eternidad gozando con el Mashiach. Esa es la recompensa, no la reputación, no ser vistos, no padecer nunca, no ser desechado nunca por los principales. No, ese no es el premio. El premio es el alma. Un trato contigo íntimo, una intimidad contigo, una relación contigo. Disfrutar de la presencia del Mashiach eternamente, con un cuerpo glorificado y perfecto, con una mente perfecta. Entonces, ¿qué más me da a mí ser desechado y ser desechado por esos principales, por los eminentes, por los que están puestos en eminencia? Me importa nada. ¿Por qué? Porque quien quiere mi alma y quien quiere estar conmigo una eternidad, quien quiere amarme por siempre, es mi Mashiach, y el que ha preparado esa redención y esa salvación tan grande, no tiene nada que ver, ni me preocupa lo más mínimo mi reputación, sino estar con él siempre, porque estando con él es el esplendor verdadero, la gloria verdadera, la magnificencia verdadera. Aquí la reputación depende de muchas cosas. Te pueden levantar un falso testimonio y cargarse tu imagen pública por una difamación, pero ahí está todo lo que es con Mashiach. Entonces eso es lo que me interesa, estar en su esplendor, estar en lo que es Elohim con él, en lo que es elogiable, en fundirme con mi Mashiach. Y entonces aquí, quien haya querido entender, lo ha entendido, por supuesto que sí. Shabbat Shalom a todos, disfruten de este bendito Shabbat que nos concede nuestro bendito Padre en este maravilloso Yom con el que tiene a bien bendecirnos en este tiempo final. Entonces, gócense, hablen con él como quien habla con nuestro mejor amigo, vamos a estar con él una eternidad. Yo creo que ya deberíamos ir conociéndolo, porque es la mejor manera de compatibilidad, es lo mismo que la pareja, cuanto más te conoces, más compatible eres, y mejor sabes fundirte, mejor sabes relacionarte. Entonces, pues es ganancia por todos lados conocer al Mashiach y expresarnos en el Mashiach para abrir nuestro corazón delante de él. Entonces, tengan bendecido Shabbat, los suscriptores sigan disfrutando, sigan deleitándose en este caudal, disfrutando de todo lo que tenemos, muchas listas de reproducción. Si les gusta la profecía, si les gusta la formación, la instrucción, tenemos muchas listas de reproducción y muchos videos de enseñanza para todos ustedes, con toda nuestra Jabá, con todo nuestro amor, para impartir esa palabra de vida que imparte el Mashiach, compadeciéndose de nosotros para que no desmayemos en este camino y nos pueda tomar a él mismo en su bendita venida, en su bendita llegada. Y entonces, pues, los que no estén suscritos, pues suscríbanse, porque es grande lo que ha preparado Elohim para su pueblo. Así que, pues ahora más que nunca, aprovechen. Si salen de las iglesias, aprovechen más que nunca para comer verdadero alimento, porque los tenían enmayados, muertos de hambre, desfalleciendo y no dando a nadie un duro porque estaban en el desierto, y al desierto no le interesaba a nadie ir, a la soledad no le interesaba a nadie ir, lo que le interesaba a los eminentes era darse baños de multitudes. En fin, eso es lo que hay. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Besos y abrazos. Shalom, shalom.